El profesor Charles Hancock envió el mapa de Piri Reis a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para que estudiaran atentamente el mapa mundi de Piri Reis. La respuesta fue la siguiente. Un mapa de lugares ocultos. Octavo Escuadrón Técnico de Reconocimiento, SAC, Fuerzas Aéreas Estadounidenses. Base Aérea de Westover, Massachusetts, 6 de julio de 1960. Tema: Mapamundi del Almirante Piri Reis. Destinatario: Profesor Charles H. Hapgood. King College, King, New Hampshire. Estimado Profesor Hapgood. Su solicitud de que esta organización analizara ciertos rasgos insólitos del mapamundi Piri Reis de 1513 hectáreas ha sido atendida. Su afirmación de que la parte inferior del mapa representa la costa de la Princesa Marta de la Tierra de la Reina Maud en la Antártida y la península de Palmer es razonable. Entendemos que esta es la interpretación más lógica y probablemente más verosímil del mapa. El detalle geográfico que figura en la parte inferior del mapa coincide de modo asombroso con los resultados del perfil sísmico que fue trazado en la parte superior de la capa helada por la expedición sueco-británica a la Antártida en 1949. Ello indica que se había trazado el mapa de la costa antes de que ésta quedara cubierta por la capa de hielo. La capa de hielo en esta región presenta en la actualidad un espesor de aproximadamente 1,6 kilómetros. No tenemos ni idea de cómo pueden conciliarse los datos de este mapa con el supuesto nivel de conocimientos geográficos en 1513. Harold Z. Ullmayer, Teniente Coronel, Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Comandante. ¿Esto? Piri Reis nos proporciona una respuesta en una serie de notas que aparecen escritas de su puño y letra en el mismo mapa. Nos dice que no fue el responsable de la exploración y cartografía original y reconoce que su papel fue solo el de compilador y copista, pues el mapa se derivó de un gran número de mapas originales. Algunos de estos mapas habían sido trazados por exploradores contemporáneos o casi contemporáneos, entre ellos Cristóbal Colón, quien en aquellas fechas había llegado a Sudamérica y el Caribe, pero otros eran unos documentos que se remontaban al siglo IV a.C. o antes. Lo que el profesor concluyó fue que esa información, que era tan rigurosa, pudo ser transmitida de pueblo en pueblo. Al parecer, los primeros mapas fueron trazados por un pueblo desconocido y transmitido, como dije antes, de pueblo en pueblo, quizás por los minoicos, los fenicios, quienes por espacio de 1000 años o más fueron los más notables navegantes del mundo antiguo. Y de eso hay pruebas, porque los mapas que se guardaron y estudiaron en la Gran Babilonia de Alejandría, en Egipto, y que los geógrafos que trabajaban allí realizaron una compilación de estos mismos. Desde Alejandría, según la reconstrucción de Hancock, una copia de esa compilación y de algunos de los mapas primitivos fueron trasladados a otros centros de eruditos, en concreto a Constantinopla. Pero por fin, cuando Constantinopla fue ocupada por los venecianos durante la Cuarta Cruzada en 1204, los mapas acabaron en manos de marinos y aventureros europeos. La mayoría de estos mapas correspondían al Mediterráneo y al Mar Negro. Sin embargo, sobrevivieron unos mapas de otras zonas, entre los cuales se encontraba unos que eran de América y de los océanos árticos y antárticos. Es evidente que los antiguos exploradores viajaron de polo a polo. Por increíble que parezca, la evidencia indica, no obstante, que un pueblo primitivo exploró la Antártida, cuando sus costas estaban desprovistas de hielo. También resulta evidente que poseían un aparato o un instrumento de navegación para calcular las longitudes con una precisión muy superior a cualquier instrumento que poseyeran los pueblos antiguos de esa época, medievales o modernas hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Esta evidencia de una tecnología apoya y da crédito a muchas otras hipótesis referente a una civilización perdida en tiempos remotos. Los eruditos
han desechado buena parte de esa evidencia como simple mito, pero aquí posee una prueba que no es posible rechazar. Ello requiere que todas las otras pruebas que se han presentado con anterioridad sean revisadas con un talante abierto. Pese al firme apoyo que le prestó a esta teoría Albert Einstein en su momento, y que ya les hablaré sobre eso, con posterioridad John Rich, presidente de la Sociedad de Geografía Americana, reconoció que Hood había planteado una hipótesis que exigía que se tomara en cuenta y que fuera estudiada. No se ha llegado a cabo otra investigación con respecto a estos anómalos mapas primitivos. Pero por otra parte, lejos de ser aplaudido por la importancia que esto tiene en debates sobre cosas antiguas de civilizaciones humanas, Hood, hasta su muerte, fue desdeñado por la mayoría de sus colegas de su profesión, quienes fundaban el rechazo a su trabajo en lo que ha sido descrito como un descarado e injustificado sarcasmo que hace hincapié en datos insignificantes y factores no susceptibles de ser verificados y que rehuyen de alguna forma a los temas básicos. El difunto Charles Hanhood impartía historia en la Universidad de Ciencias de King College Johansen en los Estados Unidos. Él no era un geólogo ni un especialista en historia antigua, pero sin embargo, es posible que las futuras generaciones lo recuerden como el hombre cuya labor socavó los fundamentos de la historia del mundo y también buena parte de la geología del mundo. Albert Einstein fue uno de los primeros en darse cuenta de esto y dio un paso más allá porque fue sin precedentes este paso el que él prolongó un libro que escribió Hanhood en 1953. Este libro había sido escrito unos años antes de iniciar su investigación sobre el mapa de Piri Reis. Con frecuencia él recibía cartas de personas que deseaban consultarle sobre esas ideas inéditas, y Albert Einstein se dio cuenta de esto. Y él decía que aunque sus ideas eran raras sobre este continente, eran de validez científica. La primera comunicación que recibe el señor Hanhood a Hood le fascinó, porque Einstein estaba fascinado con su idea porque era original y de gran sencillez, y que demostraba una gran importancia a lo relativo a la historia de la superficie de la Tierra. En una región polar se producen continuos depósitos de hielo, los cuales no son distribuidos de forma simétrica alrededor del polo. La rotación de la Tierra incide sobre esas masas depositadas de modo no simétrico y produce un movimiento centrífugo que es transmitido a la rígida corteza terrestre. Cuando alcanza un cierto punto, ese creciente movimiento centrífugo provoca un desplazamiento de la corteza terrestre sobre el resto del cuerpo de la Tierra. El mapa Piri Reis parece contener sorprendentes pruebas colaterales que apoyan la tesis de una glaciación geológica reciente en algunas zonas de la Antártida debido a un repentino desplazamiento hacia el sur de la corteza terrestre. Por otra parte, puesto que ese mapa solo es posible que se trazara con anterioridad al 4000 a.C., sus implicaciones respecto a la historia de la civilización humana son impresionantes. Antes del 4000 a.C. se supone que no existía ninguna civilización. Pero, ¿quién era Piri Reis y cuáles eran sus fuentes? En su época, Piri Reis fue un reconocido personaje, cuya identidad histórica está hoy bien establecida. En realidad, de almirante de la marina de los turcos otomanos, participó a menudo de bandos victoriosos en numerosas batallas marítimas que se libraron en torno al siglo XVI. Asimismo, era considerado un experto en los territorios del Mediterráneo, además de ser autor de célebres libros, en el cual ofrecía una exhaustiva descripción de las costas, puertos, corrientes,
bajíos, lugares de desembarco, bahías y estrechos de los mares Egeos y Mediterráneo. Pese a su ilustre carrera, cayó en decadencias ante sus superiores y fue decapitado en 1554 o 1555. Las fuentes de Piri Reis, es decir, los mapas en lo que éste se basó para trazar sus mapas en 1513, probablemente se guardaban en bibliotecas imperial de Constantinopla, a la que el almirante gozaba de acceso. Dicho mapa, que podría haber sido trasladado o copiado en algún centro de erudición aún más antiguo que ya seguramente no existen o todavía no se han encontrado. Fue en la biblioteca del viejo Palacio Imperial de Constantinopla donde se halló este mapa de Piri Reis. Estaba y está pintado sobre pellejos de gacela y enrollado en un polvoriento estante, en fechas tan recientes como en el año de 1929. Así como quedó perplejo Ollendmeyer, el reconocido que le escribió en su carta a Hathut en 1960, el mapa de Piri Reis describe la fotografía subglacial, el perfil auténtico de la tierra de la Reina de Maud en la Antártida. ¿Cómo sería esta debajo del hielo? Este perfil permaneció por completo oculto a la vista del público desde hace 4000 años a.C., cuando estaba cubierto por las capas de hielos que se iban extendiendo, hasta que fue revelado de nuevo a resultas de un exhaustivo estudio sísmico de la tierra de la Reina de Maud que realizó en 1949 un equipo científico de reconocimiento sueco-británico. De haber sido Piri Reis el único cartógrafo con acceso a esta anómala información, sería un error conceder el excesivo crédito a su mapa. Como muchos podríamos decir, quizás sea importante, pero a lo mejor no es más que una coincidencia. Pero el almirante turco no fue el único que se hallaba en posesión de esta información geográfica en apariencia increíble e inexplicable. Sería inútil especular más de lo que lo hemos hecho, como hizo Hathut, sobre que las corrientes subterráneas habían transportado y preservado dicha información a lo largo de los siglos, transmitiendo fragmentos de la misma de cultura en cultura y de una época a otra. Ahora, sea cual fuera el mecanismo de transmisión, el hecho es que muchos otros cartógrafos conocían este curioso secreto. ¿Es posible que esos cartógrafos, acaso sin saberlo, hubieran participado en el valioso legado científico de una civilización desaparecida? Ahora quiero contarles algo muy interesante. Durante las vacaciones navideñas de 1959-1960, Charles Hathut buscó la Antártida en la sala de referencia de la Biblioteca del Congreso de Washington. Durante varias semanas consecutivas trabajó en ese lugar. Estaba inmerso en su investigación, rodeado literalmente de cientos de mapas y de cartas de navegación medievales. En su momento, él dijo lo siguiente: «He hallado», informó Hathut, «unos datos fascinantes que no esperaba encontrar, y varios mapas que muestran el continente sur. Un día, al pasar una página me quedé atónito. Cuando mis ojos se posaron sobre el hemisferio austral de un mapamundi trazado por Oronteus Finaeus en el año 1531, tuve de inmediato el convencimiento de que había hallado el mapa auténtico de la verdadera Antártida. La forma general del continente guardaba un parecido asombroso con la silueta del continente que vemos en nuestros mapas modernos. La ubicación del polo sur, casi en el centro del continente, parecía ser correcta.
Las montañas que bordeaban las costas indicaban que en los últimos años se habían descubierto numerosas cordilleras en la Antártida. Asimismo, resultaba evidente que esto no era el absurdo producto de la imaginación de alguien. Las cordilleras aparecían individualizadas, algunas eran costeras y otras no. De la mayoría de ellas fluían unos ríos hacia el mar, siguiendo unos esquemas de drenaje muy naturales y convincentes. Ello indicaba lógicamente que las costas podrían haber estado libres de hielo cuando fue trazado el mapa original. El profundo interior, sin embargo, no contenía ríos ni montañas, lo cual sugería la posible presencia de hielo. Un examen más detenido del mapa de Oroteusz Phineus por Hanhut y por el Dr. Richard Strachan del Instituto Tecnológico de Massachusetts confirmó lo siguiente, que el mapa había sido copiado y compilado a partir de varios mapas anteriores trazados según diferentes proyecciones. Mostraba en efecto unas condiciones no glaciares de las regiones costeras de la Antártida, en concreto de la Tierra de la Reina Maud, la Tierra de Enderby, la Tierra de Wilkes, la Tierra de Victoria, las costas de este mar del Ross y de la Tierra de Madrid Beard. Como en el caso del mapa del Piri-Reis, el perfil general del terreno y de las características físicas visibles guardaban gran semejanza con los mapas de exploración sísmica de la superficie terrestre de la Antártida subglacial. A la conclusión que llegó Hanhut es que el mapa de Oroteusz Phineus parecía documentar la insólita tesis de que la Antártida fue visitada y tal vez colonizada por unos individuos, cuando en su mayor parte no era glaciar. En efecto, el mapa de Oroteusz Phineus sitúa la civilización de los cartógrafos originales en una época contemporánea del fin del último período glaciar en el hemisferio norte. Otra evidencia que sustenta esta tesis es la forma en que aparecía representado el mar de Ross en Oroteusz Phineus. En los lugares en que los grandes glaciares como Beard-Moreland y Scott descargan en el mar, en el mapa de 1531 muestra estuarios, unas grandes calas e indicaciones de ríos. Todos ellos sugieren de forma inequívoca que no había hielo en el mar en ese momento en el mar de Ross, ni en sus costas cuando fueron trazados estos mapas originales, en los que se basó el Oroteusz Phineus. Así que debía existir también una amplia zona interior libre de hielo que alimentaba a estos ríos. En la actualidad todas esas costas y sus regiones interiores se hallan profundamente sumergidas en una capa de hielo de 1,6 kilómetros de espesor, mientras que el mar de Ross está cubierto por un iceberg flotante de varios centenares de metros de espesor. La evidencia del mar de Ross corrobora la opinión de que la Antártida debió ser explorada y cartografiada por una civilización desconocida durante el prolongado periodo en que permaneció desprovista de hielo, el cual finalizó hace el 4000 a.C. Esto queda demostrado por los tubos de atracción que utilizó en 1949 una expedición que fue la de Byrd en la Antártida para tomar unas muestras de sedimentos del fondo del mar de Ross. Estos sedimentos mostraron numerosas capas de estratificación claramente delimitada, que reflejaban distintas condiciones ambientales en diversas épocas. Sedimentos marinos glaciares gruesos, sedimentos marinos glaciares medianos, sedimentos marinos glaciares finos, etc. El hallazgo más sorprendente, sin embargo, fue que varios estratos que componían de unos centímetros de grano fino
diferenciados como los que se arrastran en los ríos que fluyen en las tierras templadas, es decir, sin hielo, hacia el mar. Mediante el método de datación por iones que detalló el Dr. W. D. Ulrich, en el que él interviene en los 3 elementos radioactivos que se hallan en el agua de mar, los investigadores del Instituto de Carnegie de Washington consiguieron establecer, más allá de una duda razonable, que unos grandes ríos que contenían sedimentos de grano fino diferenciados habían estado fluyendo hacia la Antártida hasta hace unos 6.000 años, tal como muestra el mapa de Orotheus Phineus. Fue después de esta fecha, hacia el 4000 a.C., cuando empezó a depositarse en el fondo del mar de Ross el sedimento glaciar. Las muestras extraídas indican que con anterioridad habían prevalecido unas condiciones templadas durante el prolongado período. También titulado Cronoscope, fue una serie de televisión estadounidense patrocinada por los relojes Longines, que se emitió en CBS Television entre 1951 y 1955. La serie se transmitió los lunes por la noche desde las 23 a las 23:15 y se expandió a los lunes, miércoles y viernes. Se emitieron más de 600 episodios, pero solo sobrevivieron 482, y Longines donó estos episodios supervivientes a los archivos nacionales. La serie contó con episodios de 15 minutos, con entrevistas a personas notables de la época, como Eleanor Roosevelt, John F. Kennedy. Nos interesa aquella realizada al almirante Richard Evelyn Byrd. Una nota sin desperdicios, en las palabras dichas por Byrd a los periodistas del programa televisivo. Se dejaron entrever el doble sentido de las mismas, con respuestas muy llamativas, aclarando indirectamente más allá de lo que decía. Incluso algunas de las preguntas de los panelistas apuntaban hacia ahí, con el misterio, el fin y las experiencias de las misiones que condujo el almirante hacia esas zonas heladas del planeta, y las que en ese momento, década del 50, otras misiones se estaban haciendo. Para nosotros, creemos, es la nota más aclaratoria, sorprendente y única de los misterios de la Antártida, incluida todas las conspiraciones conocidas y la importancia que ese lugar tiene para los gobiernos más poderosos, y de lo que el almirante Richard Evelyn Byrd encontró en esas zonas gélidas, especialmente en la Antártida, y de lo que públicamente nunca pudo aclarar por el silencio obligado que le impuso el gobierno de Estados Unidos, siendo esta su oportunidad de hacerlo, aunque sea indirectamente. Para entender, hay que prestar mucha atención en sus palabras. Es hora del cronospio Longines, un informativo televisivo de los sucesos importantes, traído a usted todos los lunes, miércoles y viernes. Una presentación de la compañía Longines Winnower Company. Buenas noches, les habla Frank Knight. Voy a presentarles a nuestros invitados en esta audición de Cronospio Longines. Larry Lesseur, corresponsal de noticias de la CBS, y Kenneth Crawford, editor de la revista Newsweek. Y nuestro invitado más distinguido de esta velada, el almirante Richard E. Byrd. El Polo Norte había sido tierra de nadie, pero estos son días en que pueden sobrevolarlo y servir cócteles al mismo tiempo. Aproximadamente hace 35 años, nuestro invitado de esta noche averiguó si había alguna tierra más allá del continente norteamericano. Él hizo el primer vuelo para descubrir, y debo decir que el almirante Byrd, nuestro invitado, no es solo el explorador más grandioso que se encuentre vivo, sino que es una gran inspiración para muchísimos americanos. Almirante Byrd, usted fue tanto al Polo Norte como al Polo Sur. ¿Hay alguna tierra sin explorar en el planeta Tierra que pudiera interesar a los jóvenes aventureros americanos? Sí, hay. Pero no en el Polo Norte, porque se está volviendo abultado de gente ahora, porque encontraron que es realmente útil no solo para vivir, sino militarmente. Pero es muy extraño que, conociéndolo como lo conocemos en el mundo de hoy, el área es más grande que la de Estados Unidos y nunca había sido vista por el ser humano. Y está más allá del polo, al otro lado del Polo Sur.
Y creo que es importante que haya un área tan grande como esa que está sin explorarse. Es una tremenda tierra. Así que hay otra aventura más allá del fondo del mundo. Almirante, ¿usted espera poder verlo? Sí. Almirante, ¿diría usted, dado que ha ido a los extremos del mundo, que estas expediciones a sitios tan lejanos se vuelven más fáciles por las técnicas modernas o todavía es muy dificultoso? Bueno, es un poco arriesgado, pero no tanto como lo solía ser con las viejas avionetas pequeñas y los pequeños cruceros. Tenemos que sentar esa base. Hemos reemplazado las viejas naves porque necesitaban mejoras. Pero ahora los aviones son más rápidos y seguros y ya no hay grandes cruceros. No hay que sortear los peligros por llevar cargas terriblemente pesadas. Almirante, una expedición donde creo que usted es consejero está ahora llevándose a cabo. ¿Aquí está haciendo esa expedición? Bueno, se trata de un rompehielos, el ADCA. Está en una expedición de reconocimiento que se lleva a cabo en el Polo Sur para hacer ciertas observaciones y buscar unas bases. Volverán en abril, harán un informe y según la información obtenida haremos una expedición más grande para ir más lejos. ¿Eso está definitivamente planeado o está siendo planeado ahora? En este momento estoy dispuesto a contarles que habrá numerosas expediciones que la seguirán, creo que año tras año a través del mundo, porque el gobierno se ha interesado realmente. Bueno, eso es entendible. Creo que todo el mundo se interesaría en el Polo Norte porque está muy cercano a nuestro más grande contrincante, que es la Rusia soviética. Pero, ¿por qué este interés en el fondo del mundo si nadie vive allá? No, es muy frío. Hay solo una familia habitándolo que es la del pingüino emperador, esos pequeñajos. Pero le diré una razón en la que están interesados. Es por mucho el lugar más valioso e importante que queda en el mundo para la ciencia. Es por eso que los grupos científicos de toda la nación están interesados. Pero algo más importante que eso tiene que ver con el futuro de la nación, de los que vienen después de nosotros, incluso en nuestro tiempo de vida. Porque resulta una reserva inmaculada de recursos naturales. Y así como el mundo gira con aceleración creciente, sitios lejanos que considerábamos inútiles como el Polo Norte, una tierra de nadie, se han vuelto muy útiles. En el fondo del mundo será importante no solo para nosotros, también para nuestros aliados. Le iba a preguntar, ¿tiene importancia a nivel militar? Sí, tiene algo de importancia. Y como el mundo continuará achicándose debido a la aceleración continua, traerá más de cerca estos sitios. Y en el futuro creo que será muy, pero muy importante estratégicamente. Mientras el poder aéreo se incrementa, los puntos estratégicos también. Oh, sí, mucho, incluso ahora. Si algo sucediera, nosotros perderíamos el canal de Panamá. Nosotros controlaríamos las islas desde la Antártida, porque son parte de la Antártida, y entre ellas está el Cabo de Hornos. Lo escucho decir que hay 7 cabos en el mundo y que uno de ellos nunca fue visto por una mujer, y ese es la Antártida. ¿Es cierto eso? Sí, esa es la definición de una isla. Hasta donde yo sé, es verdad. No hay mujer que haya pisado el continente antártico, y es el lugar más pacífico de todo el mundo. Seguro que no durará por mucho tiempo. Verá, tengo entendido que ahora están trabajando con la compañía de pan congelado de Arnoldo y de comidas congeladas. ¿Es necesaria la comida congelada en una extremidad tan gélida? Yo creo que a la raza humana le va a resultar de ayuda. Esto fue comenzado por Dean Arnold. En mi opinión es un gran humanitario.
Él se dirigió luego de que estuvimos 4 o 5 años y se terminó la comida que habíamos dejado en la mesa cuando habíamos evacuado. Todo estaba en perfecto estado, incluyendo el pan. Entonces, se le ocurrió la idea de este pan congelado y ya lo comercializó en Europa y le fue muy bien alimentando a los hambrientos. Así que puedes estar en Antártida durante años y no morirte de hambre. Podrías quedarte ahí para siempre. Almirante, usted habla de los recursos naturales de la Antártida. ¿Cuáles son? Encontramos mucho carbón a 180 millas en el Polo Sur, en una región montañosa que no estaba cubierta de nieve, lo suficiente para abastecer al mundo entero por mucho tiempo. Además del carbón hay evidencia de muchísimos otros minerales. Y ese carbón nos muestra que en el fondo del mundo está la mayor reserva de carbón y se encuentra a temperaturas bajo cero y que en algún momento tuvo clima tropical. Por lo tanto, creemos que hay combustible y hay evidencia de que podría haber uranio. ¿Hay algún secreto de que hayan cosas prácticas para buscar un provecho económico que no sea inviable? Cuando expandamos nuestros recursos vendrá el tiempo en que tendremos que ir por esas cosas. Acerca de lo que se dijo del uranio, todavía no estoy seguro. No quiero que el mundo se pelee sobre conjeturas. ¿Existe competencia entre otras naciones que quieren obtener información acerca de la Antártida y que quiera asegurarse alguno de estos recursos? Bien, pues sí, son muchas las naciones que tienen interés. Rusia está interesada tremendamente, de eso estoy seguro. Australia tiene una expedición ahí, Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y otras. Usted puede entender que estas personas están interesadas porque viven ahí, y la gente de Nueva Zelanda, Argentina, Chile y los australianos. Entonces nosotros no estamos aclamándonos nada. Almirante, ¿hay tantas expediciones ahí? Bien, sabes, yo dije que es el lugar más pacífico del planeta, pero no creo que por mucho, debido al interés que hay de todas estas naciones y esta nación. Pero, almirante, las expediciones privadas son algo del pasado, ¿y las de ahora son solo funcionales a los gobiernos? No lo creo. Creo que las del sur no pueden hacer menos cosas que del pasado, pero no otras expediciones. Hay muchas haciéndose ahora. Pero esta sí es una expedición del gobierno. Sí, es del gobierno. ¿Puedo preguntarle, ¿hay alguna gran diferencia entre la cima y el fondo del mundo? Sí, la hay. El océano del Polo Norte tiene 10.000 pies de profundidad. En cambio, en el Polo Sur está sobre una meseta de 10.000 pies de altura. El mar del Polo Norte está rodeado de zonas ligeramente congeladas. El continente ártico está rodeado de un cinturón de hielo, mares congelados al menos unas 12 millas a la redonda. El sur es como una meseta y algunos sitios tienen más de 14.000 pies de altura. Estuve en algunas áreas así y está muy frío ahí arriba. Esa es la gran diferencia entre la cima y el fondo del mundo. Y no sé que sea demasiado frío el continente ártico. Hoy los tiempos ya no son tan duros como los fueron nuestros antepasados. ¿Usted cree que los americanos se miden con los estándares físicos y morales del pasado? Sí, yo creo que es así como realmente es. ¿Cuál diría que es el factor más valioso en una expedición? ¿La moral? ¿Lo físico? ¿El coraje? ¿O acaso el equipamiento? Yo creo que la lealtad es lo más importante. Los británicos me dijeron cuando bajo mi mando, por primera vez en el 28, posiblemente no podría sobrevivir una noche invernal sin que hubiese un motín, si llevaba más de 20 hombres. Pero tuve que llevar 42 hombres. Y luego llevé 56 hombres. Ahí supe que la lealtad es lo más importante en una noche de invierno, cuando es difícil mantener la calma. Creo que eso es lo más importante.
Esa es una valiosa característica de verdad. Muchas gracias, almirante Behr. Fue un gran placer tenerlo aquí esta noche. El placer es mío.